Muy buenos días, son las 7 de la mañana, es miércoles y los mercados hoy sin lugar a dudas van a tomarse un respiro si miran al mercado americano porque Wall Street cierra sus puertas. Hoy es el día de la liberación y los operadores van a descansar después de haber visto cómo el S&P 500 como el Nasdaq volvían a marcar un máximo histórico con una clara razón, con un claro protagonista, el frenesí, la locura por Nvidia, por la inteligencia artificial, ha llevado a vuelta a catapultar y conceder nuevos titulares al gigante, a ese fabricante diseñador de chips, de microchips de inteligencia artificial, que se sitúa a esta hora como la empresa cotizada más valiosa del mundo. A principios de este mes de junio adelantaba a Apple con esos 3 trillón, nuestros 3 billones, y ahora ha adelantado a Microsoft, emergiendo por tanto y riéndose como la clara ganadora del mercado americano, del rally de la inteligencia artificial y ahora mismo como la compañía cotizada más valiosa del mercado. Es una historia que tiene un sin parar de cumplimiento de récords, de hitos y que le hace emerger como la clara protagonista de un mercado que se ve ahora envuelto por lo que es, sin lugar a dudas, esa gran apuesta de la inteligencia artificial. En las últimas horas hemos visto como en la última sesión en Wall Street se anotaba ese incremento del 3,6%, elevando la capitalización de mercado de la compañía a 3,34 billones de nuestros dólares, superando a los 3,32 billones de Microsoft y por lo tanto emergiendo, como decimos, en el podium con la medalla de oro de esas compañías mega capitalizadas, la más capitalizada en el mercado. ¿Qué es lo que ha hecho, sin lugar a dudas, sus subidas? Contagiar a otros del sector. Hemos visto a Qualcomm, a Taiwan Semiconductors o a Micron Technology subir y dejarse llevar por ese frenesí por la inteligencia artificial. Hoy, como decimos, los mercados van a estar huérfanos y Wall Street, hoy, que además llegamos después de esos datos decepcionantes de las ventas minoristas de la economía americana, pero con permiso de todos estos nombres propios, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que va a centrar la actualidad del día pasan por los grandes puntos calientes, por los grandes temas de debate y por lo que se está preparando en la agenda del tablero internacional y en la geopolítica. De lo último, lo que estaba marcado con rojo en el calendario, esa visita histórica de Vladimir Putin a Corea del Norte, es la primera que lleva a cabo en 24 años, en una visita que despierta gran escepticismo, gran preocupación entre los socios occidentales y, por supuesto, con Estados Unidos, que considera que este encuentro, esos abrazos con los que hemos visto hace apenas un ratito a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, puedan materializarse. Lo que más se teme es en alimentar la maquinaria de guerra de lo que es esa maquinaria de Rusia en la guerra en Ucrania y también lo que podría ser el intercambio, ese apoyo de tecnología satelital que Moscú podría conceder a Pyongyang en un claro desafío a lo que está siendo el juego de sanciones, de desafíos en la escena internacional. Palabras de agradecimiento es lo que hemos visto esta mañana de Vladimir Putin a Kim Jong-un, sobre todo por ese respaldo que ha tenido en el gobierno de Pyongyang, en el gobierno comunista, a lo que está siendo la política de Moscú y más sobre todo desde el inicio de la guerra, de la invasión, como ellos llamaron, esa operación especial sobre Ucrania. Clave, sin lugar a dudas, que va escribiendo sin lugar a dudas esa agenda, esas tensiones del tablero internacional y por supuesto la lectura que hace por parte de Occidente, mientras los expertos internacionales creen que Putin busca en Kim Jong-un un apoyo para levantar un frente a Occidente, frente a la OTAN. ¿Y cuál es el temor? Precisamente lo decía Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en las últimas horas, mirando a ese acercamiento. Se espera que firmen un nuevo acuerdo de asociación estratégica. El temor es que Rusia apoye ese programa nuclear de Corea del Norte. Es, sin lugar a dudas, ese plan
de nuclear, ese plan de misiles, lo que más preocupa en lo que podría ser el intercambio de apoyos, ese apoyo por el lado satelital que Moscú, con su tecnología, sí podría conceder al régimen de Pyongyang y, sin lugar a dudas, despertando ampollas y preocupación en el tablero internacional. Y todo esto, por supuesto, mientras buscando los puntos calientes, tenemos que mirar a lo que está pasando en Oriente Medio. Y más cuando en medio de las tensiones Israel lo que acaba de hacer es aprobar planes operativos para llevar a cabo una ofensiva en el Líbano, una ofensiva en el norte, una ofensiva que podría representar una escalada del conflicto en Oriente Medio más allá de Gaza y que ahí sí despierta gran tensión y gran preocupación. Los expertos lo han ido señalando. No es lo mismo la situación en Gaza, ni siquiera lo que es la posibilidad ni la organización de Hamas frente a lo que significa un Hezbollah, que cuenta con el gran apoyo de Irán, esa milicia libanesa que es la que hace frente a esa línea azul de separación con el norte, con Israel, y que sí es la que preocupa sobre todo en torno a una posible escalada y en un momento en el que desde luego a Washington no le gusta ni le interesa para nada que se agrave aún más esa situación en Oriente Medio. Y entre tanto, en Europa, pendiente por supuesto de los aliados, del comportamiento de lo que está sucediendo en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, pero también pendiente de lo que está pasando en casa. De momento, ayer lo contábamos, todavía no hay acuerdo. La semana que viene conoceremos, tras las elecciones europeas, quiénes van a ocupar los asientos de las principales instituciones, pero mientras llegan a un acuerdo los líderes europeos, lo que vemos es a una Hungría que se prepara para lo que va a ser esa presidencia rotatoria de turno del Consejo Europeo, y lo que ha puesto Viktor Orbán, el líder de derecha de Budapest, copiando a Donald Trump, copiando el lema que llevó al magnate y líder republicano a la Casa Blanca cuando decía que tenía que volver a hacer grande a América. Coge el lema suyo, ayer lo presentaba su jefe de la diplomacia, y dice: hagamos grande a Europa, preparando por tanto a una Europa que va a tener en esa presidencia rotatoria a esa voz discrepante que suele ser Hungría, aunque es con el que siempre están negociando y siempre el gran punto de atención. Llega el momento de esa presidencia rotatoria. Recordemos, la voz siempre más cautelosa, sobre todo en las relaciones con respecto a Rusia en ese marco de sanciones internacionales. Con todo esto, como decimos, agenda completa del día. Hoy, recuerden, Wall Street cerrado, Nvidia, la compañía más valiosa del mercado, y por supuesto Putin en Corea del Norte.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día Negocios Televisión. Una actualidad del día, una crónica que pasa sin lugar a dudas por noticias de última hora, que también llega a esta hora a nuestra reacción y en estos momentos mirando además a lo que está siendo la guerra en Ucrania. Un ataque con drones rusos en la región occidental ucraniana de Lviv, en la frontera con Polonia, recordemos, miembro de la OTAN, ha dejado a un hombre herido y ha provocado daños a un edificio residencial de varios pisos. Según el alcalde de la ciudad de Lviv, el ataque con aviones no tripulados ha tenido lugar en la aldea de Malekiv, donde también ha sufrido daños decenas de ventanas en otros edificios residenciales, según ha informado el alcalde de la localidad en Telegram. Un hombre de 70 años ha sido hospitalizado con estado moderado. El gobernador regional ha señalado que los 5 drones que ha lanzado Rusia han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea ucranianos. Los daños y lesiones, sobre todo, han sido causados por la caída de escombros, ataques y daños que se contabilizan mientras ambas partes niegan desde el inicio del conflicto haber tenido como objetivo a civiles en la guerra que se produjo tras esa invasión en febrero de 2022. Y más allá del campo de batalla, por lo tanto, el tablero internacional y de la geopolítica muy pendiente de la agenda del presidente ruso. Vladimir Putin, tal y como les venimos contando, acaba de iniciar esa visita oficial a Corea del Norte. Es la primera en 24 años y a esta hora el líder del Kremlin se reúne con el líder de Pyongyang, Kim Jong-un, al que ha mostrado su agradecimiento y le ha trasladado el apoyo de Moscú a la política del país que ha llevado a cabo ese apoyo Kim Jong-un, sobre todo desde que arrancase la operación especial, como la llamaron, la guerra en Ucrania. El líder de Moscú quiere elevar los lazos con su socio de la península coreana y, según los expertos occidentales, querría que Kim se sume a un frente contra Occidente. Lo que está claro, y según lo que han ido señalando las fuentes autorizadas del Kremlin, es que con esta visita ambos quieren renovar un acuerdo estratégico. Entre tanto, Estados Unidos advierte que la reunión podría promover la transferencia de armas del régimen de Kim Jong-un, que ayudaría al Kremlin, a esa maquinaria de guerra, para seguir haciendo frente en su guerra contra Ucrania, al mismo tiempo que se teme que Moscú pudiera ofrecer ese apoyo, ese acceso a la tecnología satelital que podría ayudar al desarrollo de su campaña, de su proceso nuclear y de misiles a el gobierno de Kim Jong-un. Precisamente muy pendientes de lo que pueda dar de sí esta visita histórica de Putin a Corea del Norte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que la alianza está preocupada por el posible apoyo de Rusia a los programas nucleares y de misiles de la República Norcoreana. Estados Unidos ha acusado a Corea del Norte de suministrar docenas de misiles balísticos y más de 11.000 contenedores de municiones a Rusia para su uso en Ucrania. En una conferencia de prensa conjunta entre Stoltenberg y el jefe de la diplomacia norteamericana, con Anthony Blinken, Stoltenberg señalaba que la guerra de Rusia en Ucrania estaba siendo apuntalada por China, Corea del Norte e Irán, quienes aseguran quieren ver fracasar la alianza occidental. Declaraciones que ponía sobre la mesa justo con el inicio de esa visita vigilada de Vladimir Putin a Corea del Norte. Of course, also concerned about the potential support that Russia provides to North Korea when it comes to supporting their missile and nuclear programs. We see how much military support Russia gets from North Korea, but also from Iran, and how China is propping up their war economy. And this is also one of the reasons why at NATO and at the NATO summit here in Washington next month, we will further strengthen our partnership with our partners in the Asia-Pacific region, Australia, New Zealand, South Korea and Japan, also to address the fact that the challenges they see, we see in Asia and Asia-Pacific are directly linked to the challenges we face in
La mirada, por supuesto, puesta en el papel de Vladimir Putin en esa visita a Corea del Norte, pero por supuesto seguimos pendientes de la tensión que no deja de crecer mirando a Oriente Medio, y más después de que el ejército de Israel ha aprobado y validado los planes operativos para una ofensiva militar en el Líbano, un plan al que ha dado luz verde el mismo día que aterrizaba en Beirut, el principal mediador de la Casa Blanca en el conflicto entre Israel y los milicianos de Hezbollah, apoyados por Irán, el enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein. Según el comunicado castrense, como parte de la evaluación de la situación, se han aprobado y validado precisamente esos planes operativos para una ofensiva en el Líbano, y se han tomado decisiones sobre cómo continuar con el aumento de los preparativos de las tropas en el campo. Los planes, de los que no han trascendido grandes detalles, han sido aprobados por el comandante en jefe del Comando Norte, Ori Gordon, y el jefe de la Dirección de Operaciones, Beishuk, quienes, según el comunicado, han llevado a cabo la evaluación conjunta en esa frontera norte. Y entre tanto, el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, ha atribuido este martes al movimiento de resistencia islamista Hamas la falta de un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, asegurando que habría ya un cese de las hostilidades en el terreno si los de Hamas hubieran aceptado la propuesta de Joe Biden, el plan en 3 fases negociado en Qatar. Vamos a escuchar a Blinken. There could be a ceasefire right now if they had said yes a week ago. So we'll continue to work this with urgency, with determination, to see if we can bridge the gap. But I can't tell you with conviction that we will, because, again, you have Hamas to continue. Clave, sin lugar a dudas, las tensiones que se viven en Oriente Medio, mientras la Casa Blanca sigue tratando de sacar adelante ese plan puesto sobre la mesa por parte de Joe Biden. Pero, sin lugar a dudas, a esta hora también seguimos muy atentos a lo que sigue siendo la política exterior y los apoyos que brinda Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano ha aprobado la posible venta a Taiwán de drones y misiles por un valor estimado de 360 millones de dólares, información que ha puesto sobre la mesa la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa del Pentágono. Estados Unidos, según informa la CNBC, es quien proporcionaría ese apoyo a Taiwán reclamado por China, mientras busca concederle esos medios para defenderse a pesar de la falta de vínculos diplomáticos formales, por lo que suele ser el enfrentamiento continuo y los enfados que cualquier acercamiento provoca en las autoridades de Pekín. China ha estado intensificando la presión militar contra Taiwán, esa isla, ese territorio que reclama como propio, incluida la organización de ejercicios de guerra en torno a la isla el mes pasado, justo tras la toma de posesión de Lai Ching-te como presidente de la isla. Según la agencia del Pentágono, la venta ayudará a mejorar la seguridad de Taiwán y ayudar a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región. Y en este escenario de tensiones en el tablero internacional, clave, mientras corre el tiempo y el calendario para que Jens Stoltenberg cumpla su mandato ya hacia finales de verano al frente de la OTAN. El secretario general de la alianza, precisamente el noruego Jens Stoltenberg, ha apoyado este martes la candidatura del primer ministro saliente de los Países Bajos, de Mark Rutte, y ha apuntado que la alianza se encuentra ya muy cerca de alcanzar una decisión precisamente sobre el nombramiento de su sucesor. Este mismo martes, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha anunciado que tras el reciente acuerdo con la OTAN para no tener que unirse a las actividades aliadas en Ucrania, ha decidido apoyar a Rutte. Precisamente aquí analizábamos con Armesilla, con el politólogo, lo que puede suponer el relevo, un cambio al frente de la alianza. Y esto es lo que nos decía, afirmaba que habrá continuidad.
Yo creo que no hay una nueva época. Yo creo que hay unos intentos diplomáticos propios de la política exterior para convencer a la mayoría de líderes de naciones dentro de la Unión Europea que están en la OTAN para que vayan en la línea que quiere Estados Unidos, pero no veo realmente que haya una ruptura real o una nueva etapa con respecto a las inercias de décadas anteriores. Para irnos a un dato reciente, es decir, del año pasado, 2023, hasta un 15,3% aumentó la producción nuclear y de armamento nuclear en los países OTAN, en los países que están dentro de la OTAN. Con lo cual, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial esta organización no ha variado en su perspectiva y en sus criterios de organización y en sus fines. Que simplemente pues lo que buscan es que no haya, entre comillas, disidencia en esos planes y programas. Y por supuesto pendientes de lo que va a ser los cambios al frente de la alianza, como también mucho más cerca en el calendario, el relevo en los principales asientos de las instituciones de la Unión Europea. Todavía no hay acuerdo, lo veíamos tras el término de esa cumbre informal de líderes de la Unión Europea y precisamente en esa cuenta atrás se espera que la semana que viene los líderes europeos decidan quién va a continuar. Hay gran apoyo por parte de los Estados miembros a Ursula von der Leyen para que siga al frente de la Comisión Europea. Veremos a ver qué pasa en el asiento del Consejo Europeo. Lo que hemos visto por parte de Rutte, del holandés, es que van a discutir las familias políticas antes de llevar a cabo el anuncio de quiénes serán los que dirijan los próximos 5 años las instituciones europeas. Vamos a escucharles. We are not there yet to decide on the top jobs. So we discussed it also between the political families, and we will take that discussion forward. So early next week, I think informally we will continue consulting, and that will be Emmanuel Macron, myself on behalf of the Liberals, and others on behalf of 2 other families. A couple of members of the European Council are not a member of any of the 3 families, so they will also have their talks, and also as us, and then we will come to Brussels. But we really have to do step by step. Y según avanzamos al término del primer semestre de este año, clave como el 1 de julio cambia la presidencia rotatoria de turno del Consejo de la Unión Europea y es Hungría quien va a encargarse de esa presidencia. Y de cara a este periodo, el gobierno de Viktor Orbán ha hecho propio, aunque con lectura personal, el lema que lanzó para América el estadounidense Donald Trump y que le llevó a la Casa Blanca. El eslogan que ha elegido Budapest muestra cercanía, por tanto, a la hora de enfocar esa visión de la política y ha señalado como su lema va a ser «Hagamos que Europa vuelva a ser grande». El lema en inglés, Make Europe Great Again, ha sido presentado por el ministro de Asuntos Europeos húngaro, con el que Budapest pretende resaltar que juntos en Europa son más que por separado. El logo que acompaña el eslogan está basado en el cubo de Rubik, el invento del húngaro Erno Rubik, que cumple medio siglo este año. Y en la parte más geoeconómica de la crónica que nos acompaña esta mañana, importante, las declaraciones que ha hecho el número 2 del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, que ha señalado cómo el avance de la Unión del Mercado de Capitales debería ser un proyecto político crítico para la nueva Comisión Europea, mensaje de urgencia que ha puesto sobre la mesa, que no, además, en una comparecencia en la que Guindos no ha ocultado su decepción por lo que está siendo, a su entender, ese lento avance hacia una mayor integración financiera de Europa. Durante una conferencia en Frankfurt, el español ha señalado que la integración financiera ha respaldado la resiliencia de la eurozona frente a riesgos geopolíticos, shocks económicos y niveles de inflación sin precedentes, pero advierte también del retroceso observado en determinadas métricas, así como de ese lento avance hacia una mayor integración. Y por supuesto, clave lo que hemos vivido en los mercados en las últimas horas y sobre todo mirando un mercado americano que hoy va a estar cerrado por festivo, pero que ayer asistía a nuevo récord histórico en el S&P, en el Nasdaq, y todo en una jornada en la que por la macro decepcionaban las ventas minoristas, mientras que Nvidia brillaba con más fuerza y se colocaba como la compañía más valiosa entre las cotizadas. El S&P 500 subía un 0,25%, alcanzando y superando los 5.487 puntos al cierre. El Dow Jones se mostraba más
rezagado, subiendo un 0,15%, y el Nasdaq también avanzaba, acompañado y de la mano de la subida del 3,5% de Nvidia, de ese gigante de los semiconductores de la IA, que ha superado a Microsoft para colocarse como la empresa pública cotizada más valiosa. Y el titular de Nvidia, sin lugar a dudas, marca un nuevo hito histórico. Las acciones del fabricante de chips de esa inteligencia artificial subían un 3,6%, superando y llevando la capitalización del mercado a 3,34 billones de dólares, superando a Microsoft, que se quedaba en 3,32 billones de dólares y situándose, por tanto, en el podium de las como la mayor compañía, la más valiosa y la más capitalizada del mercado. Recordemos que este mismo mes de junio Nvidia lograba superar esos 3 trillones, nuestros 3 billones de dólares por primera vez, superando a Apple, y hay que señalar cómo ha multiplicado por 9 su valoración desde finales de 2022. Nvidia, que ha sido la que se ha visto más beneficiada y la gran impulsora de ese reciente auge de la inteligencia artificial generativa. De hecho, desde principios de año sube un 174% en medio de ese frenesí por esta temática y a su subida, ante ese calor de la subida, hemos visto subir a Qualcomm, Taiwan Semiconductores o Micron Technology. Y precisamente mirando a esta hora a la tecnología, clave la noticia que esta mañana hemos conocido leyendo Financial Times y que habla de lo que es la reacción de Silicon Valley ante lo que puede ser el espionaje chino. Las empresas de Silicon Valley están intensificando los controles de seguridad del personal y de los posibles nuevos miembros a medida que los funcionarios estadounidenses están elevando su preocupación por la amenaza del espionaje chino. Según publica el diario británico, Google, OpenAI o Sequoia Capital presionan para mejorar esas prácticas de seguridad tras haber seguido los casos de espionaje. La medida, como decimos, se produce en medio de los temores de que los gobiernos extranjeros estén tratando de utilizar a trabajadores de las empresas que se hallan en Silicon Valley para acceder a la propiedad intelectual y a datos de las empresas. Y también entre los asuntos a destacar a esta hora clave lo que está pasando en Boeing tras los problemas en la seguridad del gigante aeronáutico estadounidense. El CEO de la compañía ha declarado ante los senadores estadounidenses que han atacado al director ejecutivo de la compañía por esos fallos en la seguridad del fabricante de aviones y que de alguna manera, al incrementar la presión en ese interrogatorio, ha eclipsado esa disculpa que trataba de poner sobre la mesa de cara a los familiares que perdieron a sus seres queridos en los accidentes del 737 MAX, aceptando su responsabilidad después de los problemas de despresurización que se han registrado en varios vuelos. El presidente ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, ha mantenido la compostura, ha resistido ante los ataques, los repetidos cuestionamientos sobre cuánto le pagan, la falta de seguridad en Boeing y por qué no renuncia a su puesto en la compañía en este momento y no esperar a la retirada antes de finales de año. Y antes de terminar, un apunte sobre lo que hemos vivido en el mercado de las criptomonedas, donde Bitcoin ha perdido ese nivel de los $65.000 por primera vez en más de un mes, en medio de las preocupaciones sobre la economía global y la menor liquidez propia de la estación estival. Bitcoin, que ha retrocedido un 3% en las últimas horas, ha llegado a tocar los $64.680 y Ether también, que ha perdido el 4%. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.